Buenas noches, en la siguiente presentación vamos a observar la línea del tiempo sobre la medición psicológica, presentado por la estudiante María Paz Gallo, sin vaqueo. Los antecedentes históricos que ponen en contexto la medición psicológica se remonta desde el origen en China, debido a que se elegían a los comandantes por medio de pruebas para el trabajo que iban a desempeñar. Esto se da desde el año 1100 a.C. En el año 129 después de Cristo se encuentra Galeno, un médico greco-romano nacido en Pérgamo. Fue conocido porque era el médico del emperador de Roma. Se distingue en la psicología porque catalogaba a las personas por medio de 4 tipos de temperamentos: flemático, melancólico, colérico y sanguíneo. Las personas coléricas tienen un predominio en la bilis amarilla. Las personas melancólicas son fuertes y lentas, predominan en la depresión. Las personas sanguíneas tienen euforia, entusiasmo y tristeza. Y las melancólicas predomina la bilis negra. Ya en el año 395 después de Cristo se dan las raíces en la filosofía con Platón, que clasificaba a las personas en una escala primitiva, y con Aristóteles, que quería entender el comportamiento del hombre. A continuación vamos a observar los aportes relevantes a nivel internacional. A mediados o en la tercera década del siglo XIX se empezó a dar un auge en los test psicológicos. Se encuentra James McQueen, fue el psicólogo estadounidense que introdujo por primera vez el concepto de test mental. Esto era catalogado como algo que permitía comparar a una persona de otras y evaluar sus diferencias. En el año 1904 se encuentra Carl Pearson. Fue un prominente científico matemático británico que estableció la disciplina de la estadística. Fue un bioestadístico, creó la teoría de la correlación. Esto quiere decir que dos variables están relacionadas entre sí. En el año 1905 aparece Alfred Binet, un psicólogo francés, a quien se le encomendó la tarea de realizar la primera prueba de inteligencia, que permitía determinar qué niños padecían de retraso intelectual y así poder discriminarlos de los niños normales. En 1914 a 1918 se dio la Primera Guerra Mundial, donde la psicometría tuvo un auge, esto debido al apoyo que le dieron los militares, porque se realizaban tests para reclutar a los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas. En el año 1916, Lewis Terman, un psicólogo estadounidense, elaboró las escalas de inteligencia, que mide las habilidades cognitivas de niños y adultos, que se sigue usando aún en la actualidad. Esto permite determinar el funcionamiento intelectual y cognitivo. Estas son las escalas Stanford-Binet. Esta prueba mide 5 factores ponderados, en los cuales se encuentra el conocimiento, razonamiento cuantitativo, procesamiento visual espacial, memoria de trabajo y razonamiento fluido. En el año 1936 aparece Thurston, fue uno de los autores más influyentes en el campo de la psicometría. Él decía que la inteligencia debía ser entendida como un conjunto de aptitudes mentales. Negaba la existencia de un factor general o factor G. Thurston propone 7 aptitudes mentales primarias, las cuales son la comprensión verbal, fluidez verbal, es decir, la producción de la voz, aptitud numérica, la velocidad para realizar operaciones, aptitud espacial, memoria asociativa y la velocidad de percepción, y a su vez el razonamiento general. En el año 1938 aparece Morgan y Murray, que proponen la teoría del test de apercepción temática o TAT. El principal objetivo de este era revelar los aspectos de la personalidad.
a través de elementos inconscientes del sujeto. Permitía revelar las emociones, los conflictos, las necesidades, los patrones de pensamiento que se podían observar por medio de la interpretación de las respuestas a una serie de imágenes ambiguas o estímulos visuales. A continuación vamos a seguir con los aportes relevantes a la psicometría a nivel nacional. En el año 1920 aparece Luis López Meza, quien desarrolló las pruebas de inteligencia en Colombia. Fue un médico de la Universidad Nacional de Colombia y algunos lo consideran como el primer psicólogo colombiano. En el año 1935 aparece el señor Vladimiro, quien fundó el Gabinete de Psicología en Barranquilla, que se encargó principalmente de traducir todas las pruebas psicológicas al contexto colombiano y poder brindar una consejería a los estudiantes que padecían de problemas en su comportamiento. En el año 1939 llega a Colombia la psicóloga Mercedes Rodrigo, de origen español. Esta mujer llegó a implementar la psicología como una profesión en Colombia. En el año 1940, Mercedes Rodrigo fue la mujer que asumió la selección para admitir a los futuros profesionales de la Universidad Nacional. En el año 1949, la Universidad Nacional formó a sus primeros psicólogos profesionales. En el año 1958 se usan las pruebas psicométricas para empleados y la Asociación Colombiana de Universidades implementa más adelante esto para hacer una orientación vocacional. Esto después fue usado para los aspirantes a las universidades de Colombia. En el año 1964, la sección de admisión universitaria se encargó de la creación de pruebas de razonamiento, verbales, matemáticas, de física, química, biología. Y en el año 1969 se le da el nombre oficial de las pruebas IFEX, que hasta el día de hoy todos los colombianos han podido realizar. Bueno, la relevancia del desarrollo de la estadística en la psicometría se basa en que la estadística es una herramienta muy útil para la psicología, ya que permite extraer y analizar correctamente los datos que se recolectan. También permite obtener una conclusión muy fiable de aquello que se esté investigando o analizando y poder tener el conocimiento sobre algo que sea realmente objetivo, ya que en muchas ocasiones solamente cuando se analiza psicológicamente se puede llegar a una conclusión subjetiva. Lo que permite la estadística es analizar el dato y llegar a esa conclusión que sea primero objetiva y segundo que sea verídica. Bueno, Charles Spearman y su importancia o el impacto para el desarrollo de la teoría clásica de los test. Spearman es considerado el padre de la teoría clásica de los test. Fue quien ofreció una definición psicométrica sobre qué es la inteligencia. Spearman dice en su teoría o menciona que cada actividad intelectual que nosotros realizamos tiene un factor G. Este factor G es un factor general. Bueno, entonces algunas de las pruebas para medir la inteligencia que menciona Spearman son como se evalúa la memoria, se evalúa lo espacial, la resolución de conflictos, lo lógico-matemático. Y al final de todo esto, la inteligencia es medida y resumida por medio de un número que se recibe o que es el resultado de estas pruebas a realizar. Bueno, ¿cómo es la psicometría en la actualidad? Ya que hay un gran volumen de datos y ¿cuál es el papel que juega la inteligencia artificial en esto? Bueno, la psicometría tiene bastantes desafíos, especialmente en esta época, en este siglo, en el momento que estamos viviendo, debido al aumento de la población. Esto quiere decir que el volumen de los datos recolectados va a aumentar en gran medida.
En este caso, la inteligencia artificial juega un papel muy especial, el cual es positivo porque ha sido una herramienta útil y muy clave, ya que tiene la gran capacidad de analizar los conjuntos, eh, los datos, poder hacer una evaluación al respecto, procesar más la información. A su vez también la psicometría o estas pruebas son más accesibles a todo mundo. Es más flexible porque se puede realizar en diferentes partes y también permite la evaluación de habilidades por medio de la realidad virtual. Entonces, por ejemplo, ya hay empresas que hacen entrevistas por medio de la realidad virtual, que evalúan situaciones, cómo la persona se desenvuelve ante tal circunstancia, qué emociones, qué refleja la persona y cómo resuelve ciertos conflictos.